buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por esta primera de lo que van a ser, sé que van a ser muchas más jornadas, y a todos los que estéis aquí escuchándonos. He dividido mi ponencia en 3 partes. La primera de ellas hago un panorama general, un marco teórico sobre el que parte el investigador. Después ofreceré un esbozo de los boletines eclesiásticos como fuente para el historiador y concluiré brevemente con lo que podemos extraer de ellos retomando lo del principio. El sexenio democrático, como bien sabéis, comienza con una revolución política liberal en septiembre de 1868 y se le pone fin con un pronunciamiento en diciembre del 74. Pese a su brevedad, hay toda una serie de transformaciones políticas que provocan la emergencia de nuevas realidades sociales y culturales. Para lo que aquí estamos reunidos, se ponen en marcha unas actitudes y unas normativas que tratan de poner coto al monopolio cultural, social y económico de la Iglesia Católica en España, que no es, sin embargo, ni un episodio aislado ni nuevo. Si nos fijamos en Europa, vemos que el sexenio se enmarca dentro de un proceso histórico continental en el que nuevas realidades políticas replantean lo que el catolicismo significa o debe significar para sus sociedades. Es lo que la academia ha venido llamando la guerra cultural europea. Porque la pauta la marca la política, pero la liza es la cultura y las armas son las propias. Estoy pensando en la música, en las artes plásticas, pero sobre todo la literatura política, la lucha desde allí, el combate para hacerse con el espacio público, el control de la educación, la multiplicación de asociaciones, tanto locales y nacionales, como para proteger los intereses de unos y otros. Claro, en una guerra hay 2 combatientes, pero hoy voy a hablar de uno de ellos, como es la Iglesia, que desde los años 50 del siglo venía parapetándose en unas posiciones que dejaban muy poco margen de maniobra a la política liberal. Porque las revoluciones de principios y mediados de la centuria habían dejado una mancha indeleble en la conciencia de la jerarquía, especialmente la del Papa, del Pontífice Pío IX, que en 1864 indizó lo que él consideraba que eran los errores del siglo con los que no se podía transigir. 6 años después haría lo propio con la definición dogmática de la infalibilidad pontificia. Claro, ahora bien, reacción no significa solidificación y la verticalidad no impide la horizontalidad de respuestas ante la contemporaneidad y sus problemas. El uso de medios socioculturales modernos y la modernización de los tradicionales, claro, desvelan la contradicción que solo es aparente entre, por un lado, los embates del laicismo y, por otro, la revitalización de los cultos populares, la creciente cohesión y dinamismo del clero, el papel tan destacado que empiezan a cobrar los laicos y la publicidad con la que goza la Iglesia. Con esto quiero decir que no se puede crear un modelo universal y fijo, porque la Iglesia no es un bloque monolítico. Además, ahí reside su virtud, en la flexibilidad y la adaptabilidad. Entre el clero español estaba muy generalizado el romanismo, a veces eran más papistas que el Papa, y su cierta desconfianza hacia las políticas liberales. Pero la guerra cultural no puede oscurecer la diversidad. No siempre se actuaba conforme a la jerarquía, no siempre había unidad de criterios, no siempre había una lucha frontal contra las políticas gubernamentales. Porque esta dialéctica que os estoy presentando, ahí entre cosmovisión liberal y católica, también daba lugar a pactos y transacciones, a vías de comunicación, a alianzas y ayudas recíprocas. Y con esto ya paso al segundo tema, a la segunda parte, que es estos grandes hitos que por su importancia jalonan la polémica religiosa, que es en lo que me quiero centrar, que no siempre corresponden con la política nacional, las leyes,
ni con lo que la historiografía considera lo más fundamental del periodo. Conociendo este panorama europeo y ahora las particularidades de cada diócesis, de cada región, podremos tener una imagen mucho más fiel a la realidad histórica. Por eso os ofrezco humildemente los boletines eclesiásticos, que es la prensa oficial de cada obispo, o arzobispo en su caso. Claro, había uno por diócesis. Estaban escritos por civiles, pero con la supervisión de las autoridades eclesiásticas. Tenían dos partes, cada ejemplar. La parte oficial, que eran administrativo-pastorales, que era como la correa de transmisión entre el clero y su prelado, y bueno, ¿qué podemos sacar de ahí? Pues la organización, las actividades y sobre todo el discurso. De la parte no oficial, que incluían noticias, artículos de opinión, que podían ser escritos por la propia redacción o cogidos, extractados de otros boletines, es decir, se comunicaban entre ellos y se pasaban unos y otros, o de prensa nacional e internacional. Claro, a periódico por diócesis, 57-60 en España. Con una periodicidad de uno semanal, quincenal, es una tirada notable. Habida cuenta de que los párrocos tenían que conservar los ejemplares, de que había cierta pretensión de que llegase al público general y que incluso había suscripciones. ¿Qué se puede extraer de ellos? Yo con esto ya termino brevemente. Pues esa ebullición del catolicismo militante, en tres partes. La primera de ellas, el discurso en sí. Con el discurso podemos conocer, tirar del hilo de cómo las culturas políticas se transmiten y evolucionan. Es decir, los sermones, instrucciones, pastorales, se politizan. Afloran cuestiones como la apología de la unidad católica y la intransigencia religiosa, la búsqueda de una esencia nacional, la mitificación de la historia. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con el asociacionismo católico, porque claro, a la Iglesia le interesaba coordinarse con el laicado para hacer un frente común a autoridades civiles, a otras asociaciones liberales, republicanas o incluso socialistas. Y por último, el papel que tenía la religiosidad en sí, porque el fervor católico también es un elemento de movilización. Con esto me refiero a reliquias y peregrinaciones, a procesiones, a consagraciones de templos, como la Basílica del Pilar, en 1872, al jubileo del pontificado de Pío IX, donde la barrera entre la religión y la política se confunde. Muchas gracias.